Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Positivamente. Y hoy desde nuestro programa queremos hacer un guiño a Valencia. De hecho, a lo largo de las últimas semanas ya lo hemos hecho con diferentes tertulias y programación que les ha acercado, bueno, pues todo lo que estaba ocurriendo. Además, aquellas personas que sigan nuestra página web oficial habrán podido conocer muy de cerca qué es lo que ha ocurrido, no solo en Valencia, en Castilla-La Mancha, sino en buena parte de Andalucía. Y seguimos dándoles datos y, bueno, todo tipo de noticias relacionadas con esa dana que ha afectado buena parte del país. Todo lo que ha ocurrido, esa barbarie, esa dejadez por parte política y todo lo que ha ido ocurriendo tiene también otra lectura, otra ayuda que no solo es la de alimentos, la de ropa, la de productos de protección para aquellas personas que están en primera línea de batalla para ayudar a estos damnificados, como es la atención psicológica. Yo creo que ahora más que nunca en los últimos días veíamos por redes sociales cómo una periodista de este país entrevistaba a una señora, no una periodista, perdón, un periodista, en este caso un compañero de COPE, concretamente Alberto Herrera, que se dirigía a una madre con una cría de tan solo 4 años que tenía pesadillas. Fíjense, con 4 años, pesadillas de todo lo que había vivido, de todo lo que había ocurrido, y todos los días preguntaba dónde estaban sus juguetes, porque ella misma, esta niña, había visto cómo sus juguetes se los había llevado la corriente, se los había llevado el agua, los había visto en el fango, y son imágenes que, con lo pequeñita que es, se le van a quedar de por vida. Son imágenes que le han marcado. Son imágenes, acontecimientos y experiencias que marcan un antes y un después, no solo en la vida de personas adultas, sino también en personas jóvenes, en niños y niñas que se han visto afectados por este temporal que ha arrasado, como ya digo, buena parte de este país. Es por ello que toda ayuda es poca y si es psicológica viene muy pero que muy bien para todos, incluso para los que estamos viviéndolo en tercera persona, porque creo que estamos muy pero que muy tocados de aquí mentalmente, porque es incomprensible, nos da rabia y no comprendemos cómo ha podido ocurrir esto en nuestro país y que no estamos preparados para ello, también hay que decirlo. Tenemos con nosotros esta semana ya digo, nos acompaña Antonio Guerrero, al cual le damos la bienvenida y las buenas noches. Bienvenido, amigo. Buenas noches, Estilita. No sé si estarás conmigo, que toda ayuda es poca, está muy bien eso de ayudar con alimentos, está muy bien eso de ayudar con productos de protección, con mantas, con ropa, con todo tipo de enseres, de ayudar a quitar ese lodo, ese barro, esas aguas estancadas, de sacar evidentemente y limpiar las calles, pero la ayuda psicológica yo creo que se antoja de las cosas más necesarias que podemos darle hoy en día a los valencianos o a esas personas que de aquí también de Andalucía se han visto afectados por la dana. Ujú. Hombre, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que cuando se produce una catástrofe de este índole, hay muchas pérdidas de mucho tipo, con lo cual esto ahora implica hacer muchos duelos. Entendiendo el duelo como el procesamiento de esa situación y la pérdida que ha implicado en cada una de esas personas, ¿no? Esta chica, por ejemplo, esta niña, ¿no? A lo mejor si no ha tenido ningún tipo de pérdida personal, son sus juguetes, pero es que eran sus juguetes, era su vida. Entonces también implica una pérdida que ella también va a tener que hacer un duelo. Con lo cual, claro que en estos momentos es súper importante la atención psicológica porque, como tú bien decías, ¿no? Niños que están teniendo pesadillas, esto, si te acuerdas en el primer programa cuando hablamos de MDR que decíamos que pueden haber sueños y reexperimentación, pues todo esto es precisamente eso que yo te comentaba cuando hablábamos de trauma, ¿no? El reexperimentar una y otra vez la catástrofe, el verlo, tener pesadillas, tener esa ansiedad, vivir una y otra vez, ¿no? Eso, intentar evitarlo por todos los medios, con lo cual, pues claro, no solo las personas afectadas van a necesitar ayuda psicológica, sino también todas las personas que están ayudando ahí. Esas personas también van a necesitar ayuda. Ujú. ¿Qué sería la psicología en este tipo de desastres y emergencias, como los que estamos viviendo en nuestro país? Pues la psicología de los desastres y las emergencias es una rama de la psicología que se dedica precisamente al trabajo en este tipo de contextos, porque cuando ocurre algo de este tipo, lo primero que hay es como cuando, por ejemplo, pasamos por un duelo, es un shock inicial, claro. Estamos bien y de buenas a primeras, ¿qué pasa? Claro, entonces se lía una situación tan grande
que las personas se quedan en shock y por lo tanto, ante la dimensión de la catástrofe, más lo que va pasando, más las herramientas que vamos teniendo nosotros a niveles personales, familiares, institucionales, vemos que no podemos abordar, se hace necesaria una ayuda en ese contexto de una manera más inmediata para poder dar soporte a todas estas personas que están viviendo esa situación y que si no tienen en una medida de lo posible una ayuda, puede ser que haya muchos problemas después psicológicos de bloqueo, de disociación, de... Entonces, la psicología de las emergencias lo que va es a eso, a cuando ocurre algún tipo de desgracia, ir directamente a trabajar con el estrés, con el trauma, con esas consecuencias, ¿no?, que pueden tener la catástrofe y que aquí podemos meter tanto cosas naturales como pueden ser, por ejemplo, esto que hemos visto de la Dana en Valencia, como un tsunami, como el terremoto de Turquía o Un cosas por el atentado, hombre, es decir, un atentado, un sí. accidente aéreo, es decir, cualquier cosa que impacte en la vida humana, que haya unas pérdidas que sean de una importancia grande, va a conllevar, por tanto, una situación de traumatización, tanto para ti que lo vives como para otra persona que lo presencia. Ujú. Antonio, en todo este tipo de experiencias que vivimos, algunos en primera persona, otros los vemos desde fuera, hay un antes, un durante y un después. Claro, porque date cuenta que hay veces que por circunstancias no tenemos información previa, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya hoy en día casi toda la que tenemos, ¿no?, de avance, pues es más difícil no tener una información previa, ¿no? De hecho, incluso ya hemos estado viendo durante todo este tiempo que se dieron muchos avisos anteriores a que ocurriera el desastre, con lo cual, al igual que esto, también hay una información porque cuando hay tsunami, pues las boyas marinas ya con anticipación van avisando a costa de que viene un fenómeno costero, o cuando hay un terremoto empieza a verse, ¿no?, lo que es al final, pues las máquinas que detectan los sísmicos también envían como información, con lo cual ya te digo que antes de que ocurra el desastre, ya hoy en día sí que es muy fácil tener información. El problema, ¿dónde está? El problema antes de que esto ocurra es cuando no se le da la importancia a esa información, como ya hemos visto, que si se minimiza la información que tenemos, puede ocurrir que no demos la importancia que deberíamos de darle a ciertas historias o ciertas informaciones que nos están pasando que nos van a poner en peligro. Entonces, claro que es importante antes el tener también una predisposición a actuar. Ujú, totalmente. Cuando ya evidentemente nos hemos visto en ese hecho consumado, como lo que ha ocurrido en Valencia, lo que ha ocurrido también en Cataluña en los últimos días, ¿qué hacemos? ¿Cómo atajamos esta situación desde el punto de vista psicológico? Antes de empezar y ver qué es lo que podemos hacer, lo primero que Sí. tenemos es que comprender qué proceso es el que ocurre dentro de nuestra cabeza cuando nos pasa esto, porque, claro, tenemos que entender muy bien qué procedimiento es el que nos va pasando. Entonces, una de las cosas importantes, ¿no?, que tenemos que ver es los miedos. Los miedos son súper importantes en este campo porque, claro, hablamos de, como bien ves ahí, miedo a la incertidumbre, miedo al peligro, miedo a lo desconocido. Cuando yo vivo una situación que no sé de qué me puede ocurrir o qué pueda ocurrir en un futuro o cómo voy a solucionarlo o cómo me voy a manejar con esto, aparece esa incertidumbre, el decir, ¿qué hago? ¿Cómo me manejo yo aquí a esto? Entonces eso se une a lo desconocido, como yo no sé de dónde ha venido esto, ni sé las consecuencias que pueda traer, esto para mí es algo nuevo, porque si esto no lo he vivido nunca, como nos pasó con el COVID, pandemia ha habido a lo largo de la historia del humano muchas, pero ¿cuántas hemos vivido los coetáneos de esta época? Ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos cogió y esto era algo desconocido. No teníamos información del virus, no teníamos información de cómo teníamos que manejarnos, no sabíamos cómo se contagiaba, no sabíamos. Con lo cual, este desconocimiento se une a la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo vamos a seguir para adelante? Y entonces aparece el tercer miedo, que es a lo peligroso. Podemos morir. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué consecuencia va a tener esto para mí en todos los niveles? Salud, salud mental, económica, laboral, familiar. Es decir, entonces estos miedos, date cuenta que empiezan a generar muchísima angustia en las personas, el no saber qué va a ocurrir, el no entender qué está pasando y no saber hasta qué punto puedo estar yo en peligro, hace que me ponga en una situación de alerta
que esa alerta psicológica me puede llevar a respuestas que, como dijimos con otro momento, ¿no? Con el tema de trauma, o me puedan bloquear, o yo me puedo quedar, ¿no? De hecho, hay personas que se quedan totalmente congeladas, no saben cómo actuar. Y tú imagínate una persona que ante un miedo de la incertidumbre a lo desconocido que estuviera pasando allí, se queda de pie estática en medio de esa calle cuando va viniendo una riada y no reacciona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente de alrededor es la que está viendo el problema, pero la que está abajo está tan bloqueada que es incapaz de darse cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Hay una disociación ahí, con lo cual fíjate, ¿no? El peligro que puede entramar el tú bloquearte porque no sabes cómo manejar alguna de estas circunstancias, que por otro lado tampoco nadie nos ha enseñado, que esto es uno de los que, como hablábamos el primer día, ¿no? Tenemos ahí una deuda con el conocimiento emocional, tenemos una Totalmente. deuda con las perspectivas, ¿no? de solución para cuando pasan este tipo de eventos, porque hay países, por ejemplo, Japón tiene unas alarmas y todo el mundo sabe que cuando eso suena lo que tiene que hacer. Pero es que aquí no tenemos ningún tipo de código que nos indique qué tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar en caso de un desastre, con lo cual vamos como pollos sin cabeza esperando a que nos venga cualquier historia y después no sabemos cómo manejarlo. Y Yo, entonces aquí tenemos un problema más sí. grande. Yo tirando de positivismo, espero que lo que ha pasado, por desgracia, haya marcado un antes y un después en la historia de este país y nuestros políticos se pongan las pilas. Y me refiero con esto da igual de ideales, si rojos, verdes, azules o amarillos, me da igual. Aquí esto se trata de un bien común y general para toda la población. Y es si en Japón, en Estados Unidos, en Corea, en cualquier país del mundo, estamos más adelantados que aquí, tomemos como referencia este tipo de países donde, bueno, les importa la vida de sus ciudadanos y actuemos en consecuencia, que no vuelva a pasar lo mismo que ha pasado en Valencia, que las alarmas han saltado cuando ya estábamos con el agua al cuello. Y con perdón de la expresión, que puedo ser a lo mejor un poquito bruta a la hora de decirlo, pero es que es así. En todos lados, yo lo he dicho en muchos programas en esta casa, lo hablábamos antes de que pasara lo de Valencia, porque ya ocurría semanas atrás con inundaciones que había habido en diferentes puntos de la provincia de Cádiz. No estamos preparados si pasa algo. Bueno, pues finalmente parece ser que ha pasado, porque lo hemos visto todo el mundo y seguimos sin tomar conciencia ni nota. Preferimos estar echándonos, con perdón, mierda, los unos a los otros antes de poner en marcha un dispositivo que prevenga a la ciudadanía de posibles desastres naturales o posibles, bueno, pues situaciones alarmantes que puedan ocurrir en nuestro país. Creo que deberíamos de tomar conciencia de esto. Hombre, es que esto realmente es lo que sería más lógico que pasara, Sí, ¿no? Sin embargo, también te digo que cuando no se toman ciertas medidas en un estado como el nuestro, que es un estado fallido, ¿vale? Porque ya no tenemos un sistema ni garantista ni protector. Entonces, este estado está fallido. En el momento en el que una persona está 5 o 6 días sin atención médica, sin agua, sin luz, y el Estado no provee, hay un Estado fallido, totalmente. tanto autonómico como general, como estatal, da igual, es una institución y la institución está para velar por los ciudadanos, con lo cual cuando hay un Estado fallido, el problema lo sufren los ciudadanos, pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre como pasa siempre, que hay mucha polarización. Y Sí, en este país ya estamos viendo que todo se politiza. Entonces todo al todo el final rato. es la mierda mía te la tiro a ti, tú me la tiras a mí, pero nadie soluciona nada. Con lo cual, claro que esto sería un punto en el que tendríamos que reflexionar. Lo que ocurre es que, mira qué pasó con el COVID. Todo el mundo aplaudía en los balcones, tú nos vas a hacer mejores, vamos a aprender de aquí, y tal y como salimos, volvimos a lo mismo y peor porque no somos conscientes, realmente no nos están dando una información veraz, real, que nos haga entender que somos frágiles. Lo vemos cuando pasa una cosa de esta, pero cuando pasa en una semana, ya han pasado un tiempo desde que ocurrió esto, pero es que cuando pase un tiempo, se olvida, como pasó en el volcán de La Palma. Aún hay gente viviendo en contenedores. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo para que las personas puedan mejorar y prosperar? Entonces, a eso es lo que me refería con el estado fallido, que necesitamos aprender y necesitamos crear procedimientos que sean adecuados para que las personas podamos utilizarlo en caso de necesidad. Nosotros aquí, por suerte, no tuvimos tantas desgracias, pero mira lo que pasó en Jerez, Sí. que sí hubo, y en Conil, y lo que pasó es que ha habido también, lo que pasa que nosotros no hemos llegado a ese punto como han estado en Valencia, pero aquí también ha habido, y nadie sabía cómo actuar, nadie sabíamos cómo actuar.
Con lo cual, aquí tenemos un problema de prevención, porque no estamos hablando de algo que ha pasado por primera vez que no conocemos, que era lo que te decía antes de lo desconocido. Es que esto ya es algo que ha pasado en más ocasiones, con lo cual aquí ya no Totalmente. hablamos de desconocimiento, aquí ya hablamos de prevención. Entonces, cuando tenemos que hacer una prevención, tenemos que utilizar los datos que tenemos antiguos para poder establecer patrones para mejorar en un futuro, que es lo que no se está haciendo. Y ahí es donde realmente tendríamos todos que exigir a nuestros dirigentes, pero da igual el signo, como tú decías, Ay, me porque da aquí igual. no es cuestión de... Aquí es cuestión de que todo el mundo, como ha pasado, como todo, cuando todo el mundo fue a ayudar con sus palas, con sus cubos, ahí podía ser del partido que fuera, que todo el mundo se unió a una. Pues Está igual claro. tendríamos que hacer para reclamar que nuestros gobernantes, sean del color que sean y sea de la ideología que sea, siempre tengan como prioridad a la persona, a la persona del pueblo. Y entonces a partir de aquí podamos ir estableciendo límites que nos permitan salvar vidas, porque se han perdido muchas vidas. Totalmente. Vidas que a lo mejor podrían haberse salvado si hubiéramos tenido planes de prevención, planes de evacuación, planes de afrontamiento, si nos hubieran enseñado, como por ejemplo pasa en Francia o pasa en otros países, ¿no? Como ahora veremos, ¿no? En el antes de la catástrofe, tener preparado lo que se llama un kit de emergencia. Sí, Aquí nadie sabe qué es eso del kit de emergencia y en otros países totalmente. lo tienen preparado siempre, siempre, con lo cual, claro, es que al final da mucha rabia todas las cosas que se pueden haber salvado, ¿no? Todas las personas que podían haberse salvado y por desgracia pues no ha podido pasar, ¿no? También pues en cierto modo por una negligencia a la hora de establecer prioridades, ¿no? Pero bueno, Totalmente. entonces Parece. tenemos que intentar aprender. Sí, Antonio, estas diapositivas que vamos pasando, vamos a entrar a esta definición, a lo de lo que vamos a hablar ahora, que es antes de la catástrofe. Y hay algo que si ponemos la siguiente, compañero, la siguiente diapositiva viene a decir algo, cuando se producen diferentes fenómenos, como puede ser la alerta y la anticipación, cómo podemos comportarnos ante esa alerta y anticipación, ¿no? En muchas ocasiones he escuchado que a veces es muy peligroso alertar a la ciudadanía, alarmarla sobre algo que va a ocurrir. Y yo digo que una cosa es alarmar, dar información sobre algo que va a ocurrir y otro muy distinto es, bueno, pues llegar a punto de que esa alarma a lo mejor llegue a producirse mediante bulos y demás. El alarmismo, a lo que venimos a hablar de alarmismo, no lo mismo alarma que alarmismo. Pienso, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, hay que informar a la ciudadanía. Ante un caso, si ahora Sí, mismo nos salta en nuestro móvil esa alarma de que viene de nuevo lluvias y pueden ser torrenciales, ¿cómo nos tenemos que preocupar desde el punto de vista psicológico para no llegar a ese alarmismo y actuar pues con cabeza? Claro, principalmente lo primero que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que nos den las personas expertas en esto. Es decir, yo no soy experto en meteorología, pero si a mí me llega una alerta a mi teléfono diciendo, por favor, no salga usted de casa y prepárese que puede venir una riada, pues que menos que por lo menos yo tome en consideración esa información y intente en la medida de lo posible ceñirme a lo que me están pidiendo, porque aquí, como tú dices, el problema de los bulos es que hoy en día, como tenemos tanta información por tantos canales, ya no sabemos ni distinguir cuál es cierta de la que no. Con lo cual, tenemos siempre pendiente lo que son los canales oficiales, que son los que dicen este tipo de información. Y el problema está en que como se desacreditan, porque cuando nos hacen bulos, cuando nos hacen acusaciones falsas, cuando hay noticias fake, cuando todo pasan este tipo de cosas, al final quien desprestigia es a la institución que está encargada de velar por nuestra seguridad. Entonces, cuando ahora, por ejemplo, se ha desprestigiado todos esos avisos que dio la EMET de que venía un problema de lluvias torrenciales y no se avisa a la población porque se minimizó pensando que iba a pasar de largo, la gente seguía su vida normal. Entonces la gente salía a comprar, la gente estaba en el centro comercial, la gente estaba andando por la calle, cuando le cogió eso de pronto y nadie sabía qué estaba pasando. Entonces, claro, ahí estaba el desconocimiento, lo que decíamos antes, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Claro, totalmente. si esa información a ti te llega, lo primero que tenemos que hacer es seguir esas instrucciones, porque a mí no me van a mandar desde una institución oficial como puede ser la Agencia Estatal de Meteorología que me quede en mi casa porque ven en cuatro gotas.
Si a mí me está diciendo, oiga usted, esto es una alerta roja, quédese en su casa, es porque esto puede haber peligro de muerte, con lo cual que menos toma un poco en consideración esta información, no de una manera alarmista, pero sí con precaución, un poco con la cosa de decir, oye, esto me están previniendo, voy a intentar tomar las medidas, como por ejemplo vemos ahí, ¿no? Esos kits de emergencia que aquí no existen, pero en otros países el kit de emergencia es una maleta que todo el mundo tiene preparada en su casa, que en cosas básicas para caso de una catástrofe. Tienes una maleta, tienes ropa para cambiarte, botellas de agua, tienes pila, una linterna, una navaja por si te hace falta, necesitas para cualquier cosa, es decir, cosas que tú necesitas para una supervivencia básica en un caso de catástrofe. Eso aquí ni se conoce ni se le espera. Entonces, Totalmente. es que estamos desprotegidos y desinformados. Esto en situaciones, por ejemplo, en Japón, en Francia, en Estados Unidos, ¿Qué que son ocurre? sitios donde hay constantemente ciclones, donde hay terremotos, donde hay tsunami, donde hay... Esta gente tiene eso preparado en su casa. Y sabe que tiene que subirse a zonas altas, y sabe que no tiene que meterse en sitios cerrados, y sabe que tiene que abandonar todo lo que tenga, por muy valioso que pueda llegar a ser, tiene que dejarlo. Todo eso es conocimiento popular, pero aquí no Sí, tenemos eso. Y mira que aquí también hemos tenido desgracia, que no es la primera riada que ha habido, pero no nos dan esa información. Esto, punto de vista, al igual que yo soy un defensor de meter la educación emocional dentro de lo que es el currículo totalmente. escolar, yo estaría también totalmente convencido de que esto tendría que ser una materia transversal en la educación, que es prevención de desastres. Si pasa esto, que sepas lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir y cómo te tienes que proteger, porque las medidas de protección son súper importantes. Vigilar tu casa, si están las puertas, las ventanas, planes de evacuación, por dónde me voy en caso de que esto, si me entrara agua por aquí, por dónde me puedo ir, cómo me puedo salir, cómo puedo contactar con mis familiares, establecer un punto de reunión, manera de comunicarnos, es decir, establecer como unas medidas protectoras que tampoco se han tenido en cuenta, Y, porque básicamente la gente de Valencia no sabía lo que le venía encima. y Y aunque lo además, hubieran sabido, si tú le preguntas a la gente, tampoco te diría que sabría qué hacer en esa situación. totalmente. Y además tampoco Entonces, son medidas de lo que nos comentas, Antonio, nada descabelladas. no, si te das cuenta es un poco sentido común. Es decir, Sí, si alguien me está diciendo que viene una cosa peligrosa, seguir las instrucciones de alguien que sabe que me está dando esa información, tener preparado unas cosas necesarias básicas por si tengo que salir huyendo de algún sitio y intentar, la medida de lo posible, tener las medidas de protección más principales que yo pueda conseguir. Es que si te das cuenta, son cosas totalmente de sentido común, que no estamos hablando de cosas muy específicas, que tengamos que hacer una carrera ni un curso específico para esto, para sino nada. simplemente unas medidas básicas de protección, subir en alto, no llevarnos cosas de peso y ligero, cosas de supervivencia, es decir, cosas básicas que pues sería un buen momento para que se tuviera en consideración y empezáramos a tener estos planes de emergencia, que todo el mundo lo tuviéramos conocimiento de ello. Totalmente. Pasamos a, porque estábamos hablando de antes de la catástrofe, lo que pudiera ocurrir, pero Ujú. durante la catástrofe, ¿cómo puede Durante la sobrellevar? Claro, durante la catástrofe date cuenta que ya estamos en una situación de mucho estrés y de mucha angustia, porque claro, no es lo mismo que tú estés viendo una riada desde un cuarto piso a que la estés viendo en un bajo, que el agua está subiendo el nivel y te está cubriendo la mitad de tu ventana. Con lo cual, pues claro, aquí vamos a encontrar muchas reacciones de miedo, de estrés, de pánico, va a aparecer esas respuestas que te decía de parálisis, de bloqueo, ansiedad, la gente está confusa, no sabe para dónde ir, no sabe cómo actuar, se pueden disociar, hay una separación entre lo que está pasando con lo que siento, es como que, como si no fuera conmigo, ¿no? Es como, hay una serie de sintomatologías que ocurren en ese momento que la verdad es que es muy complicada, ¿no? Y además, como ya hemos visto y hemos estado viendo a lo largo de todo este tiempo, desde que pasó la catástrofe, este tipo de circunstancias sacan lo mejor y lo peor de cada uno. Porque lo mismo que vimos que durante la catástrofe todo el mundo, una gran mayoría de las personas fue con buenas intenciones a ayudar, también vimos cómo había otras personas que se dedicaban a delinquir y se dedicaron a robar a personas que estaban perdiendo toda su vida, toda su economía, su trabajo, su medio de subsistencia, estaban perdiéndolo todo y había gente que todavía estaba entrando a robar, gente que a lo mejor eran sus propios vecinos. Y cosas que no digas tú, te robo una botella de agua porque no tenía para beber. No, es que estoy robando, te estoy robando un bolso, te estoy robando un móvil, te estoy robando un reloj. Y entonces, pues claro, esto es incomprensible en cierto modo, dices tú, pero bueno, ¿esto cómo puede ser, no? Y es que, claro, en una situación de este tipo sacamos lo mejor y sacamos lo peor, ¿no? De cada uno de nosotros. Y si a esto ya le unimos la desinformación, ya sea de manera natural
o de manera intencionada, pues entonces fíjate el cóctel molotov que tenemos aquí, la gente confundida, sin saber para dónde tirar, gente sacando lo mejor y lo peor de sí, y encima con desinformación, con bulo, con intereses de crispación, pues entonces tenemos un cóctel molotov muy Sí, complejo y además muy peligroso, totalmente. muy peligroso. Bastante peligroso. Hemos hablado del antes, durante, y nos llega también otro de los puntos importantes, ¿no? Después de la catástrofe, ¿qué es lo que pasa después de ver toda esa barbarie? Ujú. Después de la catástrofe, pues ya lo que nos vamos encontrando ya es la desolación total. Es decir, claro, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que ya vamos viendo las consecuencias a todos los niveles que ha tenido el desastre, ¿no? Con lo cual, aquí, como te decía, aquí tenemos reacciones de duelo. Por lo pronto, igual que con cualquier proceso de duelo, lo primero es el shock inicial, que el shock inicial es el que yo me quedo paralizado sin saber exactamente muy bien qué es lo que está pasando. Es como, ¿qué es esto, no? Y viene después unido también a una negación, que es el decir, esto no puede estar pasando, esto no es cierto, esto no es real, esto es una pesadilla, es como esa incredulidad en el cual es lo que decíamos, esa disociación de la realidad, ¿no? Es como si lo que yo estuviera viviendo no fuese cierto. Es como el vivir en una especie de pesadilla, como si pudiéramos hacer así y despertarnos y no hubiera pasado nada, ¿no? Esa sensación así como de no estar en el momento, ¿no? Y esa es realmente la disociación. Por lo tanto, primero pasamos del shock, pasamos a la negación y por último ya después pasamos a lo que es ya el duelo. Duelo por las personas que se han perdido, duelo por las personas que están desaparecidas, que no sabemos y volvemos a entrar al miedo, al incierto, a lo desconocido, qué pasa, dónde está, estarán vivas, ¿no? A esa, imagínate, ¿no? Esa angustia, con lo cual el duelo, ya no solo por las personas, sino por las pérdidas en general, ¿no? Habrá personas pues que se veía, no sé si tú lo habrás visto, rulaba por redes sociales, un vídeo de un chaval que lloraba, pero lloraba de una manera desconsolada porque se había inundado y se había llevado su taxi, la riada. Hubo mucha gente que lo criticó porque decía, con la de cosas que hay por ahí, tú vas a llorar por tu taxi, pero es que esa persona a lo mejor es un padre de familia que tiene personas a su cargo y ese era su medio de subsistencia. Con lo cual, claro, imagínate una persona que pierde lo único que da de comer en su casa. Sí, Es una gran tragedia. Que no tenemos que tampoco juzgar o valorar las lágrimas de una persona porque no entendamos su motivación. A la gente lo criticaba porque lloraba por un taxi, pero es que no saben lo que hay detrás de ese taxi. Entonces, por eso es importante no juzgar a las personas si no sabemos exactamente qué es lo que les está ocurriendo, que es un gran problema que tenemos, que es que no valoramos a las personas por lo que les ocurre, sino por lo que nosotros pensamos que a nuestra manera de ver es o no es lícito que se agobie en este tipo de circunstancias. Yo no puedo entender que tú te llores por un taxi, tú no, pero a lo mejor esa persona sí. claro. Con lo cual, juzgarla no tiene mucho sentido, pero lo hacemos. Ujú, Y esto es una cosa que también tenemos que aprender a no hacer. totalmente. Antonio, ¿qué tipo de secuelas puede dejar la catástrofe? Pues secuelas a muchos ámbitos. Mira, la primera que te puedes encontrar es una secuela física. Porque, por ejemplo, imagínate, si tú has estado tragando fango, tú puedes ahí desarrollar algún tipo de infección, puedes desarrollar algún tipo de enfermedad física, porque en unas riadas no solo es el agua que viene de un río la que cae del cielo, es también toda la que arrastra y trae suciedad de la carretera, salen aguas fecales, también puede haber que haya, pues, bueno, animales, personas muertas dentro, la gasolina de coche, aceite, es decir, que hay muchísima cantidad de cosas que flotan en ese agua que lo primero que nos pueden afectar es a la salud física. Después nuestra salud psicológica, pues te puedes imaginar, ansiedad, depresión, trastornos por estrés postraumático, tenemos problemas de adaptación, porque claro, si yo estoy acostumbrado, como decíamos, este hombre del taxi pierde su taxi, ¿cómo se adapta ahora a una nueva vida sin su medio de transporte y sin su medio de subsistencia? Tendrá que buscar una manera de adaptarse a la realidad y eso puede generarle un problema de adaptación. La culpa del superviviente, no sé si esto lo has escuchado alguna vez o Nunca. si alguna vez lo había. La culpa del superviviente, esto es un fenómeno que ocurre cuando hay desastres y es como una culpabilidad que siente la persona que sobrevive a una catástrofe porque se compara con otros iguales que no han tenido esa suerte. Por ejemplo, mira, ¿tú te acuerdas cuando pasó lo del 11M? Sí, Cuando estalló la bomba en Atocha. Pues hubo mucha gente que tuvieron que estar en tratamiento psiquiátrico por la culpa del superviviente, porque eran personas que decía, yo todos los días me montaba en el tren con esta persona y esta persona ha muerto porque ella sí y yo no.
Y entonces lo que puede para todo el mundo parecer ser motivo de alegría que yo he sobrevivido, para esa persona es como una losa, porque es porque yo sí y ella no. Y entonces esa culpa del superviviente es un fenómeno muy común en temas cuando hay desastres y catástrofes y la verdad es que hay que trabajarla mucho porque la culpabilidad es una emoción que es muy destructiva. Entonces, cuando hay una culpa de superviviente, la persona se siente indigna, es como que no siente que merezca vivir. Entonces, imagina lo que es luchar con ese sentimiento a diario. Es bastante difícil. Y de, bueno, secuelas después a nivel social, ya has visto tú, ¿no? El enfrentamiento político, el enfrentamiento social, Sí. a nivel de problemas económicos, pérdida de trabajo, pérdida de casa, pérdida de enseres, pérdida de coche. Es decir, que los desastres traen muchas consecuencias en muchos ámbitos. Ujú. Antonio, recomendaciones tras la catástrofe. Hemos visto lo que puede ocurrir de secuela, pero ¿alguna recomendación? Ujú. La primera recomendación que tenemos que después de una catástrofe es intentar garantizar la seguridad. Es decir, esto es, tenemos que intentar evaluar dónde estamos, el entorno, ver si hay disponibilidad de ayuda, por ejemplo, médica, reportar siempre a las autoridades, es decir, el comunicar, ¿no? Porque ahora también el problema que tenemos es que como todo se está poniendo en entredicho, es como que decir, pero bueno, ¿yo para qué voy a avisar a la policía si no me va a hacer caso? Pero es que hay que reportar desapariciones, hay que reportar daños, hay que reportar porque si no se dice, no existe. Entonces, si yo tengo perdida a mi pareja o tengo perdido a mi hijo, yo no puedo ir por yo solo a hacer esa búsqueda. Yo tengo que reportarlo porque puede aparecer en otro lugar, puede aparecer en un momento y nadie sabe que esta persona está desaparecida, con lo cual es importantísimo reportar esto. Entonces, una medida es garantizar la seguridad. Después, comunicarte con los seres queridos de alguna manera. Es decir, establecer, por ejemplo, un punto de encuentro. Esto significa que si yo sé que después de una catástrofe no va a haber a lo mejor manera de comunicar porque se han caído las líneas de teléfono, porque no hay cobertura, porque no hay tal, ¿cómo me comunico yo contigo? ¿Cómo sé yo que tú estás bien? Entonces, por eso es por lo que al principio hablábamos en antes de que haya una catástrofe, establecer planes de acción, como por ejemplo decir, oye, cuando acabe y ya todo esté más o menos, nos encontramos en tal sitio, o nos vemos de tal manera, o nos comunicamos de esta forma. Es decir, el garantizarnos a nosotros mismos el poder contactar con nuestros seres queridos. Ver, por ejemplo, si hay alguno que no logramos contactar después de un tiempo medianamente prudencial, porque claro, imagínate, ¿no? Con todo la que hay liada, a lo mejor no es algo que te encuentres de momento, pero reportar, como hemos dicho, reportar la desaparición. Oye, mira, no encuentro a mi padre, no encuentro a mi hijo, no encuentro a mi hermano, y lleva desde tal día, no puedo localizarlo, no hay manera. Y entonces, pues bueno, intentar de alguna manera, ¿no? El poder comunicarte con personas, ¿no? Y sobre todo la cooperación. Esto es importantísimo. Es decir, la cooperación en este punto, después de una catástrofe, es vital. Ya hemos visto cómo la gente se ha movilizado llevando sus propios coches para mover, comprando escobas, llevando comida, donando cosas, viniendo desde puntos de España. Incluso había gente que ha ido con tractores kilómetros y kilómetros para poder ayudar. Es decir, la cooperación en este punto, ese voluntariado, ¿no? O utilizar los recursos locales que se dispongan, sí que se disponen, porque también esa es otra, ¿no? Para intentar, en la medida de lo posible, acelerar todo lo que se pueda ese proceso, porque cuanto más se alarga, más posibilidad hay de que quede en el olvido. Porque claro, la que gente se quejaba de que cuando el fin de semana que pasó, todo el mundo fue a ayudar, pero la gente decía que va a pasar el lunes cuando se tenga todo el mundo que ya trabajar y ya no tengamos aquí una ayuda disponible. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, es importantísimo la cooperación ciudadana, los voluntariados y todo, pero sobre todo hay que aprovechar los recursos que tenemos a Sí. nivel local, municipal y estatal. Porque precisamente para eso es para lo que se pagan impuestos para que se den este tipo de ayudas y se den este tipo de intervenciones por parte de las administraciones para sobrellevar esta situación. Porque cuanto más tiempo pasa, más peligro hay. Ese fango, cuanto más días esté ahí, más tóxico se vuelve. Tenemos ahí, hemos visto vídeos por las redes sociales de gente que tiene detectores de concentraciones de dióxido de carbono Sí. y de monóxido de carbono en los garajes con niveles alarmantes de no poder entrar si no tienes una bombona, porque se va concentrando cada vez más toxicidad, con lo cual, cuanto más tiempo pase, mucho más Peor. difícil va a ser poder sanar ciertas cosas. Por eso es importante. Daño, documentarlo, comunicarte con el seguro, comunicarte con
las personas que te puedan reportar, ¿no? Todas estas cosas que tú hayas podido perder, atender tus necesidades básicas, búsqueda de alimentos y agua y cobijo, refugio es lo primero que tenemos que también tener en cuenta, ¿no? Que podemos hacer después de una catástrofe, intentar por todos los medios asegurarte cosas que te puedan ayudar a la supervivencia y apoyo psicológico, pero importantísimo. Es decir, ya sea tanto de hablar con un familiar, expresar tus emociones, utilizar los canales que provean, ¿no? A nivel de salud, tanto de salud mental como de atención médica, de atención sanitaria por parte de las administraciones y el apoyo psicológico profesional. Es decir, aquí es importantísimo, hay que sacar eso hacia afuera. ¿Cuál es vuestra labor en una situación de emergencia como esta que hemos vivido? Nosotros, dentro de lo que es el cuerpo, ¿vale? De intervención sanitaria, pues bueno, están los bomberos, está la policía, están los enfermeros, los médicos, es decir, que van todo lo que es, todos los cuerpos de seguridad y de sanidad. Y nosotros, nuestra intervención se centra más en lo que es el apoyo psicológico inicial y después la intervención a corto, medio y largo plazo. Es decir, nosotros la primera labor que hacemos es evaluar necesidades. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está en igualdad de condiciones. No es lo mismo, por ejemplo, que tú digas, oye, mira, a mí me ha cogido la ría, yo estaba allí, venía a trabajar, pero yo no tengo familia ni tengo de nada, tengo el susto, tengo mucho miedo, pero no tengo mayor problema que un padre te diga, no encuentro a mi mujer, no encuentro a mis hijos, mi suegra está en mi casa muerta en el salón, está todo lleno de agua. Claro, ahí hay una necesidad mucho más imperante de dar un primer apoyo psicológico a esta persona porque es muy probable que se rompa. Entonces necesitamos identificar esas necesidades y ir priorizando. Evidentemente todo el mundo hay que atenderlo, pero necesitamos ir a quien está más en riesgo de que pueda haber una posible ruptura mental y que haya, pues bueno, como te decía, disociaciones, brotes psicóticos, haya, pues bueno, personas que estén en trastornos bipolares y le desate un brote maníaco, un brote depresivo, intento suicida. Es decir, tenemos que intentar en la medida de lo posible ir a las personas más vulnerables en ese Sí. momento. Después necesitamos el apoyo inmediato, como te comentaba, unos primeros auxilios psicológicos, que es lo que llamamos el PAP, ¿vale? Que es el primer auxilio psicológico. De hecho, no sé si tú te acuerdas que salió en las noticias que habían habilitado un colegio para todo lo que era el tema de atención y había un cartel que ponía primeros auxilios psicológicos. Es decir, eso forma parte de la labor de los psicólogos de emergencia, que es donde nosotros vamos a atender a estas personas. Labores principalmente en el apoyo inmediato son estabilización, porque hay un desequilibrio emocional tan grande que la persona no es capaz de manejar, por lo tanto, estabilización, información y orientación es súper importante en unos primeros momentos. Durante la crisis, pues bueno, también enseñamos a las personas pues unas técnicas para ir afrontando todo lo que le vaya viniendo, darles unos recursos de afrontamiento e intentar hacer reunificación familiar. Es decir, sin las personas tan desaparecidas, intentar la medida posible que vayan apareciendo, reunificarlas e intentar trabajar con protocolos de intervención, por ejemplo, familiar, grupal, para dotarlos de recursos a la propia familia para que sirva como un núcleo terapéutico en sí mismo. Es decir, que cada persona de la familia pues tenga una serie de herramientas que puedan interactuar entre ellos, porque cuando hablamos de familia hablamos de sistemas. Entonces, la intervención sobre un elemento interactúa con los demás. Trabajar con un sistema, trabajas con uno, pero trabajas con todo. Entonces, también esa reunificación familiar es importante. Y por último, también trabajar con el apoyo a largo plazo. Eso significa que va a haber que hacer un seguimiento, ver a estas personas de una manera más continuada, ver hasta qué punto ya empieza a haber trastornos emocionales, trastornos psicopatológicos ya a largo plazo que tengamos que introducir ya como maneras terapéuticas, como maneras de intervención ya psiquiátrica, con procesos psicológicos de seguimiento y fomentar sobre todo mucho el tema de los grupos de ayuda mutua, porque es como te decía cuando hablábamos, ¿no? Al principio de las terapias que tú me preguntabas por las terapias grupales, ¿te acuerdas que hablábamos Sí. ese día, ¿no? Pues aquí las ayudas mutuas, fíjate como yo te decía, si tienes un elemento común, es mucho más fácil enriquecerte de las experiencias. Aquí todo el mundo ha vivido lo mismo. Con lo cual, todas las experiencias que vivamos, aunque sean distintas, tienen un nexo común. Con lo cual, ahí va a haber un enriquecimiento por parte de todo el grupo de las experiencias individuales de cada uno. Por eso, en este tipo de contextos, las terapias grupales de ayuda mutua, los grupos de interacción, son muy buenos porque nos ayudan como se dice normalmente, mal de mucho consuelo de tonto, ¿no? Pero en este aspecto es como hemos vivido todo esto,
nos ha unido la desgracia, con lo cual, pues bueno, tu experiencia en cierto modo la hago mía y tu afrontamiento yo lo puedo utilizar como una esperanza. Entonces también por eso es muy importante aquí las terapias a largo plazo y trabajar sobre todo mucho con la traumatización, porque el trauma, eh, después de este tipo de circunstancias, es que es como un es obligado, ¿no? esencial, es esencial. Totalmente. Es Antonio, nos totalmente esencial. quedamos, sí, Antonio, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un Ujú. tema desagradable, pero que había que tratarlo, porque siempre vamos escurriendo el bulto en este tipo de cosas, pero no sabemos la importancia de atender psicológicamente ante cualquier percance de este tipo, que, bueno, en este caso no ha sido un percance, ha sido una desgracia nacional y bueno, ya saben todos ustedes que si en algún momento se ven en una situación como esta, necesiten de atención psicológica, bueno, pues no duden en ponerse en contacto con Antonio. Estamos viendo ese QR ahora mismo en pantalla, donde pueden, bueno, pues ver toda su información, su página web, su número de teléfono, las redes sociales, por donde pueden contactar también con él y todo tipo de información que tenga que ver con nuestro compañero Antonio. No sé si quieres puntualizar algo más. Hombre, sobre todo lo que me gustaría es mandar un mensaje de apoyo y de ánimo a todas las personas que a día de hoy pues siguen en esa situación, ¿no? Porque esto es una cosa que no va a ser de un día para otro y todavía queda mucho recorrido por hacer. Y desde aquí, ya te digo, el apoyo que yo pueda brindar, pues bueno, ya te digo, en otras circunstancias, pues bueno, hemos tenido, ¿no? Incluso hasta formaciones e intervenciones, ¿no? De ayuda en estas circunstancias. Pasa que, bueno, no tienen que ser dependientes un poco también de los colegios que coordinen, porque ya tuviste, esto es un descontrol Sí, y todo el total. mundo quiere ayudar, pero si lo hacemos todo sin control, al final, pues no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre todo mucho ánimo a todo el mundo que lo ha pasado mal y lo está pasando mal y mucha fuerza. Eso es lo que me gustaría un poco enviar desde aquí hoy. Nosotros nos unimos también a ese mensaje. Te mandamos un abrazo y te damos las gracias de corazón por habernos acompañado y haber tratado con tanta delicadeza este tema. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por haber contado conmigo. Gracias. Y nada, nos vemos en el próximo. Nos vemos prontito. Un abrazo fuerte, Antonio, y Venga, gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en el día de hoy.